Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con Sentido Público. Vamos con el equipo chiflador, hoy el día está gris, hay que ponerle un poco... Gracias, Johnny. Igualmente para usted, señor. Ahí te van a mandar en cana, Johnny, ahí la gente va a saber quién es el que chifla. Ese es uno de nuestros bombones del equipo técnico. Sí, vos también, Sonso, no te pongas celoso. ¿Qué hora es? 16 horas, 1 minuto, 12 grados 9, refrescó tal cual lo venía vaticinando Nadia en su programa allí de primera mañana. Nos dijo que el fin de semana iba a estar fresco. Bueno, no falló. Pero lo que no va a fallar tampoco es el equipo que tenemos hoy. Programa más cortito porque después viene fútbol. Pero te cuento algo, tenemos a pleno toda la explicación para que sepas exactamente junto con Alfredo Zayat todo lo que tiene que ver con el plan de viviendas presentado por el ANSES Procrear. Bueno, vas a tener a gente que sabe mucho del tema. Además, Marian con todas las novedades en cuanto a política de género. Osvaldo con cultura. Martín con todo lo que tiene que ver con nuestro archivo y demás. Empecemos. ¿Cuáles son los alcances del plan Procrear Bicentenario? Habla del tema, viene acá Hernán Lecher, especialista en economía política y secretario general de Segundo Centenario. Causó polémica el fallo que condenó a 18 años de prisión al ex integrante de Callejeros. El tribunal consideró como atenuante que el músico actuó bajo emoción violenta. Mariana va a explicarte exactamente los detalles de este fallo. Estuvimos con el juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y nos habló del pedido de informes al ANSES y sobre si los jueces tienen que pagar o no impuestos a las ganancias. Y mucho más, porque además tenemos la mochila del Martincho. Martín, ¿qué tenemos hoy? Y no sé cómo decírtelo, porque a mí... yo fui fanático, así nomás te lo digo. Yo fui fanático. ¿Y yo también o no? Sí, porque yo los conocí repetidos, porque yo no había nacido a esa altura. Son del albor de la televisión. Y mucha gente cantó y bailó su cortina musical. Epa. No digo más nada. Epa. Una familia, ¿eh? Después lo tenemos al Osvaldo con una polémica causada a través de declaraciones de Chiche Helbun en una revista. Habló de, en fin, de tema de lo que se le cuestiona siempre a Chiche, el tema de su participación en la dictadura, cuánto sabía, cuánto no. Bueno, Chiche habló y se armó como corresponde revuelo. Muchas cosas tenemos en el programa. Martincho, vías de comunicación. Es sencillo, página web del canal www.tvpublica.com.ar. Ahí nos tenés a todos y los programas que querés ver, inclusive, bueno, si querés ver los programas que ya pasaron, los encontrás en el archivo del canal. Nuestro Twitter, @tv_publica. Está música de consultorio. Es verdad. El Facebook es Consentido Público. Sí, acá, está muela, doctor. Y nuestro mail es consentidopublico@tvpublica.com.ar. El lunes me toca. Yo estoy en esa, por eso lo tengo fresquito. Bueno, vamos con el primer tema que tiene que ver con Martincho y las efemérides. Hoy es el Día Mundial por la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Sí, yo digo que cuando, no sé, ayer miraba las imágenes de la presidenta, ¿no? Que estaba en la ONU, en las Naciones Unidas, todo lo que pasó, las revelaciones, lo que dijo realmente, todo lo que, inclusive el documento que tiene que ver con eso que a lo mejor Inglaterra y Argentina estaban negociando un camino en conjunto con Malvinas. Digo, cuando uno ve que su país entra en a jugar en esa liga, uno siente orgullo. Y esto también es para sentir orgullo, porque la Argentina, en aquel momento, junto a las Naciones Unidas, en una asamblea general, es la principal promotora de este día, del Día para la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Ahora, por otro lado, también reflexionaba y digo, desde el 2002 que se viene hablando de esto, digo, la miraba a Mariana porque digo, muchas veces quedan en formulaciones nada más, ¿no? O sea, son días para tomar conciencia, hoy es el día para decir, bueno, no solamente maltrato es pegarle a la gente, es no hablar por teléfono, no llamar al que menos puede y más necesita de vos, pero es así las cifras que dan sobre el maltrato de la vejez en la Argentina, en el mundo, digo, hay que tomar conciencia, pero ser activo también. No sé si está claro lo que quiero decir. No solamente recordarlo, ¿no? Pensar que por ahí tenés a tus abuelos. La propaganda del ANSES es muy buena, esa que le dice, lo tenés al lado, ni siquiera lo llamás. Pasaba por ahí. Digo, me da orgullo pensar que por un lado tenemos la capacidad de poder promover un día como este, para tomar conciencia, repito, y la acción. Muy bien, señor. Bueno, estás tranqui entonces. Estoy, sí, tranquilo y agradecido además claro, a tus palabras. Me conmovieron profundamente, todo. Claro. Muchas gracias. Te vamos a cuidar, y lo respetamos todo. No, claro, tranqui. Llamarme por teléfono. Bien, como dice. lo que necesites estamos. No comparto ese comentario. No, de él, porque ¿qué le están diciendo a Osvaldo?
pero... Él tiene la juventud. Él porque no viene y no sabe. Claro, lo que hablamos. claro, viene 2 veces por semana y entonces el La tipo, juventud claro. a flor de piel. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, ¿qué vas a hacer? Cría cuervos, en fin. Después sabes quién te va a recordar el refugio de la cultura, ¿no? El cuervito. Vamos a hablar ahora de la condena Vázquez. Yo ayer cuando lo presentaba hablaba de una condena, no sé si ejemplar, pero realmente es una condena importante, 18 años de prisión. Entendemos también que fue horroroso el crimen y hablaban de un atenuante como emoción violenta. Marian, ¿cómo lo interpretás vos? Sí, 18 años, como vos bien decís, es una pena alta. Es una pena muy alta, sobre todo para una persona que no tenía antecedentes, como en el caso de Eduardo Vázquez. El punto que se genera cierta polémica en relación a estos atenuantes que se le aplicaron, emoción violenta, se conocerán los fundamentos el viernes que viene, por lo tanto no se puede saber todavía por qué aplicaron esta figura que de alguna forma lo disculpa, porque eso significa los atenuantes y le baja la pena a 18 años en lugar de prisión perpetua, porque la pena máxima, la pena que tiene el homicidio agravado por el vínculo es la pena de prisión perpetua. Este es el punto. 18 años. Hay que destacar 2 cosas. Por un lado, la familia no expresó malestar ni disconformidad con el fallo y en todo caso están, dijo el abogado, pensando, evaluando si van a apelar o no lo van a apelar. El papá de Wanda Hablaron muy bien los padres, tanto la mamá como el papá, la hermana en su momento acá, pero digo, al día siguiente, cuando la cosa bajó un poquito, claro. hoy yo escuchaba, tanto a la mamá como al papá realmente son un ejemplo, porque hay que estar también en sus zapatos, ¿verdad? Sin duda. El otro punto es, si estamos condenando un femicidio, esto es un homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer, esa es la causa por la que la matan, ¿qué pudo haber generado Wanda para que el esposo, que la quemó viva, hay que destacar esto, se le disculpe esa actitud? ¿Qué pudo haberle? Porque estamos dando el mensaje que, bueno, hay algunas circunstancias en las cuales, bueno, se puede perdonar o disculpar una situación, una actitud, una reacción como esta. La emoción violenta tiene que ver con una circunstancia en la cual uno pierde la conciencia de lo que ocurrió y no se acuerda qué pasó en esa situación. Fue tan choqueante lo que vio, lo que le generó la reacción. Ahora, en una discusión conyugal, como él admite que hubo una discusión conyugal, Eduardo Vázquez siempre sostuvo la teoría o la hipótesis o la versión del accidente doméstico, ¿no? La limpieza de los CDs en el marco de una discusión con alcohol, prendieron un cigarrillo y Wanda se prendió fuego. Esto fue desbaratado con testigos durante el juicio, dando cuenta que había habido amenazas, te voy a matar, que había escuchado uno de los hijos. El testimonio de los chiquitos fue fundamental. Sí. Exactamente. Entonces, ahí está el cuestionamiento. Es una pena alta sin dudas. Pero ¿qué mensaje está dando la justicia en el caso de un femicidio, de una muerte, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer? Que hay circunstancias en las cuales se puede disculpar, se puede perdonar. No, esto es lo grave, seguramente, y por eso genera debate. De hecho, en los proyectos que se están discutiendo en la Cámara de Diputados, en los casos de femicidio no está contemplado los atenuantes. Bueno, es que el recurso de emoción violenta, creo que no hay criminal que no apele al recurso de emoción violenta porque se dieron cuenta que por ahí zafan. Te voy a dar un dato chiquitito. Se hizo un estudio de 180 causas de homicidio agravado por el vínculo del hombre a la mujer y de la mujer al hombre y de otros familiares, ¿no? La mayoría de los hombres fueron beneficiados por esta figura. En el caso de las mujeres que matan al marido, no, se les aplica prisión perpetua o salvo en el caso de legítima defensa, donde en ese caso sí les pueden dar un atenuante. Pero esto me parece fundamental porque hay una mirada sexista sin duda y discriminatoria de la justicia en estos casos. Sí, y el efecto catarata producido después del caso de Wanda Tadei como un disparador a un montonazo de mujeres, mucho más alta la tasa de mujeres muertas a causa de este tipo de situaciones que antes de que pasara este caso, y hoy lamentablemente tenemos que dar cuenta de otro más, parece mentira, pero una mujer con el 75% de su cuerpo quemado y perdiendo un embarazo de 7 meses, horrenda noticia. Altísimo el índice a partir de este caso, lamentablemente. Vamos ahora a hablar del ANSES, pero no puntualmente de lo que vamos a hablar en el bloque que viene, que tiene que ver con los créditos, con Procrear, con este plan de vivienda, sino con el pedido por parte de la Corte de informes al ANSES con respecto a jubilaciones y demás, en fin, revisar un poquito las cuentas. Zaffaroni explica por qué este pedido, si es habitual, si no, si obedece a una cuestión rutinaria. Vamos a ver qué nos decía el juez. La Corte normalmente no nos hemos metido en señalar ámbitos que corresponden a otros poderes del Estado.
estamos los dos, entre el Poder Judicial y ANSES, provocando una especie de embudo con la fijación de algunas actualizaciones. Hay una comisión mixta con ANSES que está trabajando en ese sentido y bueno, y tenemos que ver, que nos diga ANSES cuál es su real situación económica. Se denuncian casos de abusos, de jubilaciones o pensiones exorbitantes. También queremos que ANSES nos pase la lista concreta de esos casos. Es una forma de diálogo entre poderes. Yo creo que el problema de ganancias en algún momento habrá que resolverlo. Creo que se podría sancionar una ley sin ningún inconveniente, que para los jueces que sean designados de acá en adelante paguen ganancias. Eso no sería inconstitucional, no tendría ningún problema y en unos pocos años pondría al día el problema. La estela de tu perfume. Bueno, lo tenemos al gran Alfred para que nos explique un poquito en qué contexto se da esto, en fin, por qué, para qué sirve. Alfred, somos todos tuyos. Hace varios meses la Corte Suprema de Justicia le pidió al ANSES un informe sobre cómo están las cuentas en el ANSES, cuáles son los recursos, cómo es la administración de esos fondos. ¿Por qué? Porque a la Corte Suprema de Justicia están llegando los casos de jubilados que reclaman la actualización de sus saberes. La actualización a partir de que durante mucho tiempo estuvieron congelados las jubilaciones. Entonces esto es lo que reclaman, no lo que es los ajustes que hubo de jubilaciones, porque hubo de los saberes jubilatorios, incluso a partir del 2009, 2 ajustes anuales a partir de la Ley de Movilidad Jubilatoria. Entonces ahora lo que pidió la Corte Suprema de Justicia es una actualización de un informe que la ANSES ya le había entregado a la Corte, precisamente porque la Corte había fallado en 2 casos, en el caso Badaro y en el caso Elif, para que se actualicen esos haberes de esos casos específicos, no todo el resto de los juicios que están en trámite. Entonces la Corte Suprema de Justicia le dice, bueno, quiero ver los números, ¿por qué no se actualizan todos los otros casos que están en tribunales? Esto es lo formal. Lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia ahora reclama un nuevo informe del ANSES y lo hace el día después que se anuncia el plan de vivienda. ¿Sí? Un plan de vivienda donde el ANSES tiene una participación muy importante, a partir de la administración como de el aporte de recursos que va a realizar para este plan de vivienda para la construcción de viviendas. Entonces uno tiene que analizarlo, además de la cuestión formal y de la cuestión técnica, un elemento político. Al día siguiente que se anuncia este plan de vivienda, sale la Corte Suprema de Justicia para incorporar en el debate qué pasa con los recursos del ANSES cuando se ha instalado en el sentido común que el ANSES maneja la plata de los jubilados. Concepto falso, que se repite una y otra vez, que el ANSES maneja la plata de los jubilados. Es un concepto falso y lo vuelvo a reiterar porque el sistema previsional en Argentina es un sistema de reparto de solidaridad intergeneracional que implica que los trabajadores actuales hacen el aporte para financiar a los actuales jubilados y los trabajadores futuros van a hacer los aportes para dar la jubilación a los actuales trabajadores. Eso es lo que se llama un sistema de reparto de solidaridad intergeneracional. No existe esa cuenta individual de los jubilados donde está la platita. Ese es un concepto neoliberal instalado en la década del 90 a partir del sistema de las AFJP, que fue una estafa fabulosa a los jubilados, haciéndole creer a la gente que cada uno tenía su cuentita y después cuando te jubilabas ibas a tener la platita y ahí ibas a ser feliz. Ya sabemos que fue una estafa e incluso... Que fue de prepo además. Pero además, cuando llegaban los momentos de la jubilación, los pocos que podían llegar al momento de la jubilación ni alcanzaban a la mínima. Entonces el Estado tenía que salir al rescate de esos jubilados para que puedan llegar a la mínima, hasta que se puso fin a ese negocio nefasto para los trabajadores y para los jubilados. Y por último, también me parece que hay un elemento político ineludible cuando hace esa intervención Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema de Justicia, porque hay un debate muy fuerte entre lo que es la corporación judicial con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo vinculado a las jubilaciones de privilegio, porque cobran jubilaciones elevadas los
los jueces, ¿De cuántos más o menos? arriba de tenés 20.000 pesos. ¿De jubilación? Sí. Ay, yo me equivoqué de carrera. Entonces, hay una intención del Ejecutivo con el Legislativo para ponerle topes a esta jubilación, de privilegio, sumado a un segundo privilegio, que los jueces no pagan el impuesto a las ganancias. Entonces, esta tensión entre poderes hay que tratar de entenderla cuando aparece esta cuestión como si fuese abstracta. Inocente, claro, casual, claro. Una cuestión de calendario casual. Ahora, una pregunta te hago, Alfredo. Viste que los diarios dicen la plata de los jubilados. Cuando la plata de los jubilados estaba en manos privadas, para cuidarles la plata tomaban el 30%. De las comisiones de los aportes de los trabajadores. Exactamente. Y ahí nadie hablaba de la plata que se hace con la plata de los jubilados. Ahora sí se habla. Porque era un negocio fabuloso de los bancos, compañías de seguro, y que eran uno de los principales anunciantes de pautas publicitarias en la Argentina. Entonces, por eso es que no se hablaba en ese momento. Pero vuelvo a reiterar, la ANSES no maneja la plata de los jubilados, claro. Maneja el sistema previsional integrado argentino, que es muy diferente. Claro. Hablamos de ANSES, en el bloque que viene estamos hablando con el especialista en economía, política y secretario general del segundo centenario de ANSES, justamente para hablar de los créditos para la vivienda, de Procrear. No te vayas.